Estamos listos entonces, abrimos los telones, señoras y señores, para presentar esta segunda sesión de clases acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe S. School, a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, responsable del curso de Historia del Perú. Esta oportunidad para los estudiantes del cuarto año de secundaria sección C. Hoy vamos a presentar y vamos a hablar acerca de aquellas culturas denominadas culturas pre-incas, antes del desarrollo cultural, antes de la aparición del Tahuantinsuyo. Acá en nuestro escenario geográfico se desarrollaron numerosas culturas que con el transcurrir del tiempo fueron desapareciendo hasta generar la aparición del Tahuantinsuyo o imperio de los incas. Hoy vamos a estudiar entonces a estas grandes culturas desarrolladas en el territorio peruano. ¿Sí? Vamos entonces con el desarrollo de estas grandes culturas acá en nuestro querido y hermoso Perú. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de la gran cultura chavín. Bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo ya de lo que aconteció a Chavín. Bien, ahí está. Regresamos entonces con esta gran cultura. Ahora sí. ¿No? Había una falla técnica. ¿Estamos listos entonces? Bien, seguimos entonces. Bien, Chavín. Hablemos de la gran cultura chavín. La gran cultura chavín, denominada también cultura matriz, cultura madre de todas las culturas serranas y costeñas. Esta gran cultura chavín, mis apreciados estudiantes, data 1200 años antes del nacimiento de Jesús y se extiende hasta los 200 años después de Cristo. O sea, estamos hablando de 1400 años de desarrollo cultural. Chavín fue descubierta nada más y nada menos por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello Rojas. Así es, conocido como el padre de la arqueología peruana. Miren ustedes, Julio César Tello descubre la gran cultura chavín en 1919, cuando gobernaba en el Perú el presidente Augusto Bernardino Leguía. Julio César Tello, descubridor y sustentador de la famosa teoría autóctonista del Perú, nos habla de Chavín como cultura matriz, como primera gran cultura de la civilización andina. Chavín dio a luz, según el maestro Julio César Tello, a las posteriores culturas que aparecieron en los distintos territorios del Perú, caso Paracas y caso Nazca. ¿Qué nos dice Julio César Tello en su teoría autoctonista? Nos dice que la gente que pobló Chavín, antes de poblar esta zona, antes de poblar Chavín, primero estuvo en la Amazonía, aproximadamente unos 500 años, desarrollando ahí, viviendo ahí y sobre todo luchando con la geografía de la Amazonía. Acuérdense ustedes que la Amazonía peruana es una región nubosa, calurosa, lluviosa, en donde encontramos una geografía completamente distinta a la nuestra. Por esa razón, este grupo humano perteneciente a la tribu de los Arawak, miren ustedes, decidió partir y migrar de la parte oriental de los Andes a la parte occidental de los Andes. No solamente ellos se van a animar a venir, sino vienen con ellos sus creencias, sus costumbres, su modo de vida, los vegetales, los animales. Todo esto se viene desde la parte oriental de los Andes a la parte occidental de los Andes. Y cuando ya se situaban en la parte occidental de los Andes, en la denominada región andina, sobre los 3.150 metros del nivel del mar,
se acentúan en este lugar denominado Chavín, Chavín de Huántar. ¿Dónde geográficamente se desarrolló esta gran cultura Chavín? Se desarrolló, miren ustedes, en la región del mismo nombre, ¿no? En la región Chavín, en la parte oriental de la Cordillera Blanca, a orillas del río Mosna y también a orillas del río Huachesca, afluente con el río Marañón. Chavín se desarrolló en la provincia de Huari, departamento de Ancash, miren ustedes, ahí en esa zona denominada Huari, sobre los 3.150 metros del nivel del mar. Nos dice Julio César Tello. Entonces, por esa razón, la gente que vino de la Amazonía a los Andes trajo las costumbres, trajo el modo de vida, trajo las creencias de la Amazonía a la región andina. Por esa razón, cuando estudiamos nosotros la organización social Chavín, vamos a situar tres grandes bloques. El primero, constituido por los sacerdotes, la clase de poder. Los sacerdotes se convierten en Chavín, la clase de poder, aquella que estaba por encima de los demás. Pero no estamos hablando propiamente de sacerdotes, Dayana portugués. No estamos hablando de sacerdotes como ahora. Estamos hablando de los brujos, estamos hablando de los chamanes que se drogaban con la nectelina de San Pedro y con la hoja de coca, y cuando estaban drogados alucinaban tener comunicación con los dioses con D minúscula de Chavín, como es el felino, el ave de rapiña y también la serpiente, animales considerados como dioses pertenecientes a la trilogía Chavín. Luego de la clase sacerdotal, brujos y chamanes, no te olvides, ¿no? La clase dirigencial, vienen los artesanos, aquellos que van a gozar, sí, de un noble derecho. Y finalmente está el pueblo conformado por el grupo de campesinos en Chavín. En cuanto se refiere a la organización política de Chavín, Chavín, señores, va a ser considerado como el primer estado teocrático en el Perú. Estuvo controlado por los sacerdotes, ¿no? Por los especialistas pertenecientes a la clase noble, aquellos que gobernaron en nombre de los dioses de Chavín, como fue, te repito, ¿no? Esa trilogía, el ave de rapiña, el felino o jaguar y también la serpiente. La sociedad Chavín, señores, fue totalmente clasista. Los sacerdotes y guerreros acaparaban los recursos, mientras que el pobre pueblo era explotado para producir más y más. Los chavinenses, escúchame bien, los chavinenses desarrollaron una religión basada en el politeísmo. ¿Qué quiero decir? La creencia en varios dioses. Miren ustedes, Chavín desarrolla un politeísmo en forma total. La religión Chavín había tenido influencia selvática, ya que sus esculturas en todos los trabajos que se van a presentar van a mostrar seres sobrenaturales, los cuales van a recoger rasgos felínicos como el jaguar y el puma, y también como algunos caimanes o serpientes. Entonces, por esa razón, la religión chaví se caracterizó por ser eminentemente politeísta, la creencia en varios dioses. No te olvides, ¿no? Chavín fue un pueblo completamente supersticioso. Chavín trabajó el miedo, trabajó el espanto, trabajó el horror. En Chavín no se puede hablar de reyes, en Chavín se habla de sacerdotes. Por esa razón, la máxima construcción que va a tener Chavín es la de un templo, más no la de un castillo. ¿Cómo se caracterizó, mis apreciados estudiantes, la economía en Chavín? La base de la economía en Chavín fue categóricamente la agricultura, la explotación de la tierra. En la tierra se encontraba toda fuente de riqueza, dijo Chavín. Miren ustedes, por esa razón, los chavinenses
se van a acentuar cerca a dos ríos, el río Mosna y el río Huachesca, para poder utilizar las aguas de estos ríos en los diversos campos de cultivo. Pero sin embargo, se pueden resaltar algunas actividades más en Chavín, como es el caso, por ejemplo, la recolección de plantas silvestres, la cacería de animales y posteriormente la pesca en aguas continentales, ¿no? Y también el desarrollo de la ganadería. Pero de todas estas actividades económicas, la actividad número uno, la actividad más importante desarrollada en Chavín fue netamente la agricultura. Si yo les pregunto por 2 puntos, les digo, ¿a qué se denominan aguas continentales? ¿Quién me responde? ¿Qué son aguas continentales? Dayana, Dafne, José, Domínguez, Lázaro, Ariana, Brian. ¿Dónde está Yanela? Ahí está Yanela. ¿A qué se denomina, Yanela, aguas continentales? Se llaman aguas continentales a todas aquellas que están constituidas en ríos, lagos y lagunas. ¿Me entendió? O también se le conoce con el nombre de agua o aguas dulces. Las aguas continentales son las aguas de los ríos, son las aguas de los lagos y son las aguas de las lagunas. ¿Quedó claro, Cristel García? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en las aguas continentales también se realiza la pesca continental, por supuesto. Y un elemento principal de la pesca continental, pues es la rica, nada más y nada menos, trucha, ¿no? La trucha, por ejemplo, es un recurso ictiológico de las aguas continentales. Pero sin embargo, te dije que también desarrollaron otras actividades, como fue, mira tú, como fue la agricultura, la actividad número uno, no solamente por Chavín, sino por todas las culturas del mundo. Por eso todas las culturas del mundo, Yanela, siempre se han acentuado cerca, con vecindad, a la presencia de ríos. ¿Cuál es la finalidad? Utilizar las aguas de estos ríos a través de canales de irrigación. Trasladar el agua de un lugar a otro lugar. ¿Me entendió? Así lo hicieron los egipcios, así lo hicieron los romanos, así lo hicieron los caldeos asirios, así lo hicieron los incas y así lo hicieron los chavinenses. ¿Correcto? Los chavinenses, señores, desarrollaron técnicas de regadíos, canales de irrigación, mira tú, y tuvieron como principales cultivos papa, mira tú, maíz, oca, quinoa, yuca, algodón, entre otros cultivos, ¿no? Que caracterizaron la agricultura chavinense. Por otro lado, desarrollaron también la ganadería. ¡Wow! Y acá estoy citando nada más y nada menos a un animalito muy conocido, muy rico, proteico, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Estamos hablando del cuy. ¿Correcto? El cuy. El cuy es tan antiguo como el hombre. Señores, 8.500 años de antigüedad. 8.500 años antes de Cristo, mire usted, acá en el Perú ya se consumía el cuy. Y el protagonista principal, el primer conicultor. ¿Ustedes saben quién es el primer conicultor? Le exonero el examen. Le pongo 20 en nota en el mes de marzo. ¿A quién se le considera como el primer conicultor? El primer criador del cuy. García Shen, ¿tiene respuesta? Alexandra. El primer conicultor, el primer personaje en el Perú que domestica, cría y consume el cuy. ¿Se acuerdan? 8.500 años antes de Cristo. Fue encontrado en Ayacucho por Richard McNeish. Estamos hablando del hombre de... Le exonero el examen. Piki Machay.
Piquimachay. ¿Quién respondió? Piquimachay. Arabia. Piquimachay. Anótalo para exonerarlo del examen. Él no da el examen mensual. La palabra es palabra. El hombre de Piquimachay. No se olvide, el primer conicultor en la historia del Perú. El primer criador del cuy. El hombre de Piquimachay, descubierto por Richard McNeice en Ayacucho. Pero también, señores, se domesticó, miren ustedes, la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco. Fueron, miren ustedes, animales que se desarrollaron o que formaron parte de la ganadería. Estas no solamente van a servir para el consumo humano, sino también van a servir como bestias de carga. Mire usted, importante e interesante. Seguimos entonces. Aportes culturales de esta gran cultura llamada cultura mamá, cultura matriz. ¿Saben por qué le llaman cultura mamá o cultura matriz, Alexandra? Te voy a decir, se le llama cultura matriz, se le llama cultura madre, se le llama cultura panperuana. ¿Sabes por qué? Porque dio a luz a otras culturas. ¿A quién dio a luz? Paracas, hija de Chavín. Nazca, hija de Chavín. Si revisamos a Paracas, de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza, igual a Nazca, vamos a ver que encontramos numerosos rasgos tan iguales que lo encontramos nada más y nada menos en Chavín. Mire usted, en Chavín. Por esa razón se le considera cultura mamá a Chavín. Chavín es madre de todas las culturas serranas y costeñas. No se olvide. Si estudiamos a Paracas, vamos a ver que tiene la misma nariz que Chavín. Si estudiamos a Nazca, tiene las mismas orejas, el mismo comportamiento que mamá Chavín. ¿Quién nos dice eso? ¿Quién nos dice eso? Nada más y nada menos que... 2 puntos. ¿Qué? Oscar Quincho. No. ¿Quién? Julio César Tello. Muy bien. Tello. El padre de la arqueología peruana, el sustentador de la teoría autoctonista y el descubridor de la gran cultura chavín. ¿Correcto? Tello está considerado como el padre de la arqueología peruana. Entonces, ¿cuáles fueron los aportes culturales que desarrolló Chavín? Desarrollaron una arquitectura preciosa utilizando la piedra, desarrollaron la escultura utilizando la piedra, desarrollaron la cerámica, acá no pudieron utilizar la piedra, pero como eran amantes de la piedra, pintaron la cerámica del color de la piedra. Ah, solamente lo hizo Chavín. Repito, escúchame bien, repito. Desarrollaron una arquitectura utilizando la piedra. Desarrollaron una escultura utilizando la piedra. Desarrollaron una cerámica donde no pudieron utilizar la piedra. Pero para darle semejanza a la piedra, la pintaron del color de la piedra. Por eso cuando estudiemos la cerámica Chavín, vamos a enterarnos que fue netamente monocroma. La utilización de un solo color parecido al color de la piedra, negro, gris, plomizo y sus diferentes tonalidades de color. ¿Qué más? Desarrollaron textilería, claro, tejidos. Para eso estaba la lana de llama, la lana de alpaca, la lana de vicuña. Y también desarrollaron la metalurgia. Acuérdate, si hablamos de Chavín, estamos hablando de los Andes. Y en los Andes la configuración geológica es rocosa. Y en esa configuración geológica vamos a encontrar, ¿qué cosa? La presencia de metales preciosos, como es la presencia del oro, plata y otros metales. ¿Está quedando claro, Yanela? ¿Sí? Perfecto. Leandro, perfecto, Leandro. Muy bien. Seguimos entonces. Miren ustedes. Arquitectura Chavín. Vamos a ver. Ahí está Milén Sánchez. Mira tú, arquitectura. En los Andes
categóricamente por la configuración geológica de su territorio, se utiliza la piedra. Chavín utilizó la piedra para todos sus trabajos, para edificar sus construcciones en forma piramidales, para edificar su templo. Miren ustedes, se utilizó la piedra. En cambio, en la costa vamos a ver que otras culturas no van a trabajar la piedra, sino la presencia de adobes, adobitos y adobes. ¿Qué son estos? Ladrillos hechos a base de barro, paja y excremento de aves guaneras. ¿Y para qué se dio o para qué se utilizó este excremento de las aves guaneras? ¿Saben? Para darle consistencia a esos adobes. Impresionante el conocimiento del hombre antiguo. Miren ustedes, en Chavín vamos a encontrar un uso combinado de diseños como pirámides, pirámides truncas, pozos hundidos, plazas hundidas y la presencia de algunas plazas hundidas en forma circular y rectangular, siempre con las características en forma de U. Los chavinenses fueron amantes de la U en su técnica de construcción. Utilizaron como número cabalístico el número 7. Si yo te pregunto en tu examen, el número cabalístico de Chavín en sus construcciones será el número 7. 7 piedras angulares en cada extremo. Mira, 7 a este lado, 7 al norte, 7 al sur, 7 al este, 7 al oeste. 7 por 7, 49 bloques de piedra para cubrir esa parte de la fachada. Y así en toda la estructura de Chavín. No te olvides, número cabalístico de Chavín, el número 7. Y ahí está el plano que ha diseñado Oscar Quincho para poder explicar esta clase. Miren ustedes. ¿Qué observamos ahí? El frontis de lo que fue el escenario de Chavín. En esa plaza cuadrangular hundida, mira tú, lo estoy señalando con el mouse, en esa plaza cuadrangular hundida, vemos hacia el norte escalinata, hacia el sur escalinata, hacia el este escalinata y hacia el oeste escalinata. Cada escalinata tiene 7 gradas. Cuando tú vayas a Chavín, el profesor César Uribe tenía razón. 7 escalinatas para bajar, 7 escalinatas, 7 escalinatas, 7 escalinatas. Te ubicas en el, dice que el sacerdote, el brujo, el chamán, se ubicaba acá al centro de la plaza. Y en todo este contorno que estoy señalando, tanto en el brazo izquierdo como brazo derecho, que eran las tribunas, la multitud se llenaba. La gente venía en peregrinación, trayendo ofrendas para los dioses de Chavín. Y el sacerdote hacía su espectáculo. ¿Qué hacía el sacerdote? Supuestamente se comunicaba con sus dioses. Y los dioses respondían. Pero ¿sabes qué cosa hacía el sacerdote? Se drogaba con la nectarina de San Pedro, con la hoja de coca. Y cuando estaba completamente drogado, alucinaba comunicarse con los dioses. Y la gente observaba todo ese espectáculo, no lo quería, hasta que de repente se escuchaba un gran sonido. Los chavinenses en esta parte posterior del denominado castillo tenían ahí un reservorio con agua. Reservorio hecho a base de piedra donde almacenaban el agua. Luego soltaban el agua y el agua caía de abajo hacia arriba. Y como los canales eran de piedra subterráneos con algunos respiradores, se originaba un gran sonido. Y la gente pensaba que era la respuesta de los dioses de Chavín. Por eso que se lo creía. Y así fueron creyendo 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1100, 1200, listo, hasta que se descubrió. ¿Qué cosa se descubrió, mi apreciado Fabricio? Que todo esto era una farsa, que todo esto era un engaño. La gente se dio cuenta, se decepcionó, se fue la gente y nunca más regresó a Chavín. Por eso es que Chavín entra a un periodo de decadencia. ¿Me entendieron? ¿Sí? Y acá estamos observando lo que fue, mire, o lo que es
hoy en día Chavín, ¿no? Quienes conocen Chavín o quienes van a conocer en algún momento Chavín se van a dar cuenta que esto hoy en día pues se exhibe, ¿no? Tanto al exterior como al interior de ese templo llamado el templo de Chavín. Alrededor de todo ese templo que estamos viendo ahí, se encontraban empotradas en esos huequitos las cabezas clavas, que eran cabezas espantosas, daban miedo. ¿Qué decían los sacerdotes? Nadie del pueblo puede ingresar a nuestro templo. Pero a la gente hay que decirle, si le dices a la gente, Yanela, no toques, va a tocar. Yanela, no lo hagas, lo va a hacer. A la gente que hablarle al revés. A la gente que decirle, hija, no estudies, y van a estudiar. Porque si le dice, hijo, estudia, no va a estudiar. Entonces, a la gente se le dijo, no pueden ingresar al templo, y la gente empezó a ingresar al templo. ¿Y los chavinenses qué hicieron? Colocaron las cabezas claves alrededor, y cada vez que la gente se acercaba, ya estaba a punto de ingresar al templo, soltaban el agua. Y ocasionaba un gran sonido que se asustaba y decía, son los dioses que no permiten que ingresemos al templo. Y así la gente no ingresaba al templo, solamente ingresaban los sacerdotes. Miren ustedes, con esa mentirilla, entre comillas, vivió un largo tiempo Chavín. ¿Qué tenemos acá? Dice, es una construcción de piedra impresionante por su tamaño y solidez y se hizo a partir del año 800 antes de Cristo. Si Chavín nace en 1200 años, ¿no? Después de 400 años ya de existencia, se empieza a construir este gran templo. Impresionante. Oye, los chavinenses fueron, vamos a llamar así, en el Perú, creadores de la geometría. Mira qué tal calidad estamos viendo acá después de un terremoto devastador que se vino bajo el templo. Hoy en día está así porque se han hecho trabajos netamente, trabajos profesionales en cuanto a arqueología se refiere. Pero antes, ¿cómo era Chavín? Impresionante, una matemática pero maravillosa. Nuestros antiguos antepasados. ¿Dónde se encuentra este templo? ¿No? A orillas del río Mosna o también Huachesca. Seguimos. Si hablamos de esculturas, ¿qué cosa es escultura? Viene de esculpir. ¿Y qué cosa es esculpir? Tallar. ¿Y qué se tallaba? La piedra. ¿Para qué se tallaba? Para tener estos tipos de trabajos impresionantes, donde se resaltan a los dioses principales de Chavín. Dioses principales de Chavín fueron tres en forma especial. La trilogía Chavín en todos sus trabajos. ¿Cuáles fueron, Yanela? La serpiente, el ave de rapiña o cóndor y también el felino o jaguar. Esos son los tres animalitos, ¿no?, que forman la trilogía Chavín en cuanto a la representación de sus dioses con D minúscula para cada uno de sus trabajos. Y un extraordinario trabajo esculpido fue nada más y nada menos que el denominado lanzón monolítico. Mono, uno, lítico, piedra. Una sola pieza de piedra. Tiene la forma de un inmenso cuchillo que está dentro del interior de una de las galerías del templo de Chavín. Va desde el piso hasta el suelo. Esta fotografía es una fotografía de antaño. De repente tus padres, tus abuelos visitaron Chavín y así se mostraba el lanzón antes. Yo tuve la oportunidad cuando tenía tu edad, hace muy poquito, ¿no?, de visitar el templo de Chavín, ¿no? Y me tomé una fotografía abrazado con el lanzón. Pero ¿sabes qué cosa? Para mí era un momento maravilloso y feliz. Tengo esa foto todavía. Pero para la historia y para el lanzón era desastroso, porque mi transpiración, la transpiración del hombre, ¿no?, conectada a este tipo de material de trabajo, dañaba las líneas que poco a poco se han ido deteriorando. Por esa razón hoy en día el lanzón está enrejado y ya no se puede apreciar como debe ser, como estamos apreciándolo acá, por ejemplo. Ya la gente no puede tomarse la foto como yo me la tomé hace muy poquito, ¿no?, cuando tenía tu edad. Bien, el lanzón monolítico, mira tú, el lanzón monolítico representa definitiva y categóricamente a el felino con rostro humano. Ahí está, ahí lo puedes ver tú. ¿Correcto? ¿No? Un trabajo maravilloso de esta gran cultura chavín. Y luego
está el obelisco Tello, descubierto por Julio César Tello, ¿no? 2 metros aproximadamente de largo, donde se va a esculpir diversas figuras, ¿no? Mágicos, religiosas, representando felinos, cóndor y la serpiente. Ahí están los 3 animalitos que forman parte de la trilogía Chavín. No te olvides, Ariana Medrano. ¿Está quedando claro? ¿Sí? Ariana, perfecto. Entonces, acá tenemos a la Estela Raimondi. ¿Por qué se llama Estela Raimondi? Porque fue descubierta nada más y nada menos por Antonio Raimondi. Así dice la historia, así nos han contado. Cuando el verdadero descubridor era un campesino, don Marino González. Después de un devastador terremoto, el templo se vino abajo, el río se salió, se llevó con todas las cabezas clavas y esta estela lítica, ¿no? Este campesino lo llevó a su casa y como era tan pobre, colocó piedras abajo y colocó esta estela sobre encima de las piedras y lo convirtió en una mesa para que pueda disfrutar su desayuno, almuerzo y cena. Resulta que un día llegó un viajero italiano muy guapo, simpático, cabello castaño, de ojos verdes, un parecido a Oscar Quincho. Llegó a esta zona con su caballo, amarró su caballito, ¿no? Y se dio un paseíto por esta zona de Chavín, y cuando regresó para irse, para sacar a su caballo donde había dejado amarrado, ya no estaba. Le habían robado su caballito. El campesino se dio cuenta, lamentó lo que ocurrió, y por eso le invitó a su casa a almorzar. Le dijo, hoy serás mi invitado de honor, te voy a hacer probar el plato más rico de esta zona. ¿Cuál? El cuy. Y le preparó un delicioso cuy, rojito, con papas y trigo. Y cuando dijo, vamos a pasar a mi sala, lo invitó a su sala, y su sala pues era no como la tuya, ¿no? Sino era una piedra con piedras hacia abajo, donde estaban en piedras, en troncos de árboles, y la mesa pues estaba tendida, ¿no? Y ahí estaba pues la Estela Raimondi boca abajo. Le colocó el plato del cuy, pensó que le iba a dar tenedor o cubierto, nada, con la mano, no había servilleta, comió el cuy con la mano Raimondi. ¿Y qué hago? Mis manos están de salsa, qué especial. ¿Qué hago? Hizo lo que tú haces. ¿Qué cosa hizo? Agarró su manito y se empezó a limpiar debajo de la mesa. Y cuando rozó y rozó, ¿qué cosa tocó? Figuras de altos o bajos relieves. Tocó así, se asombró, dijo, ¿podemos voltear esta piedra? Sí, voltearon la piedra y era la estela lítica de Chavín. Le aplicó el carbono 14 y mira, ve el tiempo que arrojó. Y con eso se hizo famoso y bautizó a esta estela con su propio apellido. La original de esta estela hoy en día se encuentra en el Museo de Historia y Antropología en Pueblo Libre, acá en Lima, porque él la trajo. Y una copia fiel a esta estela se exhibe en Chavín, ¿no? Eso y mucho más estaremos hablando en los próximos minutos. Así es, mis apreciados estudiantes. Y esta clase llegó a ustedes por cortesía de Uribe School. Gracias. Nos vemos en unos minutos más. Gracias a cada uno de ustedes.